usted ve la situación de la posibilidad de una tercera ola por justamente todo lo que está pasando alrededor de estas elecciones generales, doctor? Mire, lo de la tercera ola Exitosa. es parte del curso natural de una pandemia. Es decir, que tercera ola va a haber. Lo que nosotros hacemos, el sector salud, lo que buscamos es que la magnitud de esa tercera ola no sea grande, porque eso significa más muertes de peruanos. Entonces, las medidas de protección que se han dictado durante todo un año de pandemia, lo que busca siempre es tener menos infectados y por ende menos muertos. Sin embargo, este concepto del distanciamiento social, higiene, uso de mascarillas, como en este caso que acabamos de escuchar, este concepto se ha venido a menos. Y básicamente porque todos sabemos que los líderes son para seguirlos, ¿no? Y tenemos dos líderes que no han colaborado, no han contribuido a mantener la importancia de lo que es el distanciamiento social o el uso correcto de las mascarillas. Y esto porque, así como en la primera ola, entre economía y salud primó la salud, en la segunda ola, entre política y salud, ha primado la política y sus usos y sus costumbres. Y eso ha traído abajo todo el esfuerzo que se hizo durante un año para que la gente entienda de la importancia que tiene el distanciamiento social, que ha sido roto para hacer aglomeraciones, mítines y todo aquello que genera un buen caldo de cultivo, ese buen caldo entre comillas, para tener una tercera ola grande con muchos muertos, porque fíjese, no solamente tenemos un proceso de vacunación lento que no contribuye a frenar el avance, sino que además tenemos una nueva variante en el Perú, que es la variante india, que es 70% más contagiosa, y además tenemos una población que ha sido desconcientizada de la necesidad de mantener las medidas de protección. Pero doctor Almeri, sí. Doctor Almeri, perdone la interrupción en ese punto. Bajo ese Exitosa. criterio que usted nos está mencionando, la variante hindú, los protocolos de bioseguridad que se rompieron por completo durante toda esta campaña política y mucho más aún en esos últimos días, donde tenemos aglomeración con balconazos, con caminatas, con marcha, con protestas, con plantones. ¿Cuál es el escenario y en cuánto tiempo podríamos comenzar a sufrir los estragos de un rebrote de casos, como está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Arequipa? No, mire, no hay que esperar mucho, ya lo estamos teniendo, fíjese. Nosotros hemos tenido la bajada de la segunda ola, la más larga de Latinoamérica, más de 50 días. Entre el 11 de abril y el 6 de junio han pasado más de 50 días. Y teníamos ciertamente semana a semana, iba bajando hasta hace 3 días, en que ya dejó de bajar. Ya nuevamente, fíjese, todas las emergencias de Lima normalmente amanecían con 4 o 5 pacientes en emergencia esperando una cama de hospitalización o UCI. Sin embargo, hoy día, se está amaneciendo, estamos teniendo entre 8 o 10 casos esperando. Es decir, de lo que teníamos hace no más de 2 semanas, se ha duplicado el número de pacientes esperando en la emergencia una cama en hospitalización o una cama en UCI. ¿En cuánto tiempo? Entonces, ahorita, ya lo tenemos. Desde hace 2 días ha aumentado el número de pacientes en la emergencia que están esperando una cama en hospitalización o en la UCI. Entonces el tiempo en que ha bajado la curva ha sido muy pequeño, mucho más pequeño que entre la primera y la segunda ola. Ni crea, el tiempo de nosotros nunca hemos terminado de bajar completamente a los valores entre la primera ola y la segunda ola. Fíjese, entre la primera ola y la segunda ola, estamos hablando de los meses de noviembre, diciembre del año pasado, teníamos en promedio 50 muertos por día. Antes de ayer, seguimos teniendo más de 200 muertos por día. Es decir, no hemos logrado a tener esos valores entre la primera y la segunda ola. Entonces hemos tenido una bajada tan lenta porque la política se impuso a la salud. Es decir, las caminatas, los mítines, todo ello ha contribuido a que haya más infectados e indirectamente más muertos. Entonces, seguramente que en 1 o 2 semanas este número va a aumentar mucho más, pero además tenemos en ciernes lo que se vaya a determinar de esas 350 muestras que han sido traídas desde Arequipa aquí a Lima para hacerle la secuenciación genética para ver si lo que tenemos en Arequipa, este recrudecimiento en el número de infectados y de enfermos, corresponde al inicio de la tercera ola por la presencia de la variante Delta o variante India,
o solo es un rebrote a partir de las manifestaciones y movilizaciones que ha tenido la gente. Eso es algo que nosotros estamos haciendo seguimiento en estos días para determinar frente a qué cosa estamos. Pero, repito, las condiciones en nuestro país están dadas para tener una tercera ola gigante, porque mire a Chile lo que le ha pasado, 58% de su población vacunada. Y sin embargo, desde este sábado están en cuarentena total. La tercera cuarentena en Chile. Total en Chile. Entonces, nosotros tenemos que mirar lo que pasa en estos países para tomarlos como ejemplo y tomar medidas. Sin embargo, no termina de entender las personas que esta es una situación de vida o muerte. Doctor, ¿no se puede hacer un seguimiento al virus de tal forma que se pueda determinar dónde se contagian estas personas? Porque tenemos mucha información difusa que viene desde el gobierno que nos dice que hay puntos que son de contagio, que pueden ser los paraderos, que pueden ser las fiestas. Vemos, además, hemos visto y hemos sido testigos todos los peruanos de cómo se trata una fiesta COVID y qué tan diferente se trata un meeting, ¿no es cierto? Y exitosa. Y en verdad no tenemos información científica que nos diga, miren, tales casos han nacido de tal manifestación, tales casos han nacido de tal fiesta, tales casos han nacido de tal paradero. Eso, a estas alturas de la pandemia, ¿no se podría hacer, doctor? Se hace en otros países, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, Corea del Sur, por poner un nombre, ¿no? Pero también Japón y también otros países del primer mundo. Cuando detectan un caso positivo, mediante el rastreo que tienen a través de su móvil, de su celular, se puede determinar hacia atrás con quiénes estuvo en la última semana. Y todas esas personas entran en aislamiento y se le hacen su prueba molecular para determinar a quién es más contagiado. Eso no se hace en nuestro país. Bueno, por obvias razones, nosotros no tenemos ese tipo de avance tecnológico. Fíjese, el caso de Arequipa, en el que se detectó la variante Delta, se trata de una persona que nunca viajó fuera del país. Es una persona que nunca salió de su región. Es decir, es una persona que ha sido contagiada. El contagiador no sabemos quién es, no sabemos dónde está. Entonces, esta persona, seguramente el contagiador, se está movilizando y ya sabemos que como tiene la variante Delta, es 60% más contagioso que la variante inglesa. Es decir, ¿a cuántas otras personas más habrá contagiado? Y a lo mejor, si esta persona debe haber sido Doctor la que está Almerí, generando este número alto de infectados en Arequipa y quizás la tercera ola en el Perú. doctor Almerí, a ver, yo regreso rápidamente con el tema de Chile. Tercera cuarentena, tiene una amplia población vacunada y lo que se conoce es que mientras más población esté vacunada, hay menos riesgo mortal de la enfermedad sobre la persona. Sin embargo, ¿de qué estaríamos hablando en ese país donde pueda presentarse un rebrote exitosa con una pequeña proporción de los peruanos que están vacunados en estos momentos? ¿Cómo nos agarraría esta posible tercera ola con otras variantes? Bueno, mire, lo que tenemos es lo siguiente. Efectivamente, en Chile hay un 58% de su población vacunada y ojo que ellos ya están vacunando incluso a los mayores de 12 años, de 12 a 17 años, los bloques de 19 años a 29 años, es decir, están vacunando prácticamente a todos. En el Perú, ayer han anunciado que hemos llegado a la dosis número 5 millones, ¿no? Entonces, en el Perú, la población a vacunar son los 25 millones de peruanos que han participado de este proceso electoral, por tanto mayores de 18 años. Pero como cada uno recibe 2 dosis, significa 50 millones que hay que colocar. De los 50 millones se ha puesto 5 millones. ¿Cuánto es eso? 10%. O sea, nosotros hemos puesto 10% de lo que debiéramos poner en más de 4 meses. ¿Y eso representa una garantía y seguridad de que no nos vayamos a enfermar? No. Ahora miren, la variante Delta, lo que se ha encontrado frente a la variante inglesa Alfa, es lo siguiente, algo que asusta. Mire, si usted tiene las 2 vacunas de Pfizer, las 2, y se afectara, o sea, entrar en contacto con la variante inglesa, usted tiene 92% de posibilidades de ser protegido. Pero si usted tiene las 2 vacunas de Pfizer y se enfrentara a la variante Delta, usted solo tiene 88% de ser protegido. Por tanto, la protección frente a estas nuevas variantes, que es lo que usted me pregunta,
disminuye. Pero la Porque protección estas para infectarse o para hacer grave la enfermedad y tal vez llegar a UCI o a muerte. La protección para infectarse y también la protección para hacer la forma grave. ¿Por qué? Porque en esta variante Delta hay un dato que no lo estamos tomando en cuenta, que es muy importante. La variante Delta hospitaliza el doble de lo que hospitaliza la variante inglesa. A ver, de nuevo, miren, de 100 peruanos, ¿cuántos los manejábamos en la casa? 80. Y solo 20 iban al hospital porque hacían la forma moderada o severa. Los 80 que se quedaban en casa o eran asintomáticos o eran leves. Con la variante Delta no se cumple esa regla. Lamentablemente ese riesgo que estamos exponiéndonos en estos momentos los peruanos con esa situación de política que ha primado sobre la salud y la protección de los peruanos.